buenos días. Espero tengan, bueno, un excelente día. Compañeros, el siguiente video es para explicar de manera concreta un elemento que vimos la clase pasada que era el imperialismo. Y el imperialismo, cómo nos va a llevar a una serie de situaciones de invasiones y de colonización en diferentes partes del mundo. Entonces, debemos entender la definición de imperialismo como eh, un dominio o un control que hacen un grupo o unas personas más fuertes a otro grupo y otras personas más débiles. Se puede determinar que el imperialismo puede implicar a un país imperialista, pero también podemos suponer que hay una visión personal o una visión desde empresas que también puede ser imperialista. Ahora, no importa de tal manera que sea un país, que sea una sola persona, que sea un grupo de personas que conforman una empresa, lo que sí vamos a tener claro es que ellos van a tener una visión imperialista, es decir, de dominación a unos más débiles, de unos más fuertes a unos más débiles. Por ahí debemos tener claro ese concepto de imperialismo. Ahora, y para profundizar lo que analizábamos la clase pasada, a raíz de la revolución industrial y del avance de la revolución industrial, en todo el siglo XIX vamos a ver que el crecimiento demográfico aumentó sustancialmente, es decir, el crecimiento de la población. Analizamos esta tablita que tenemos en la mano izquierda y vemos cómo de 1800 a 1900 el crecimiento en Europa se multiplicó. En algunos países se duplicó, pero en otros países se multiplicó hasta por 40%. Por ejemplo, en territorios como Gran Bretaña, hacia 1800 teníamos una población de 10 millones de habitantes y hacia 1900 o 1910 tenemos una población que supera los 40 millones de habitantes. En países, por ejemplo, como España, vamos a ver cómo hacia 1800 está en 11 millones 500 mil habitantes y en 1910 ya está sobre los casi 20 millones de habitantes. Y así podemos hacer un análisis en cada país. Por ejemplo, Alemania duplicó su población de 24 millones 500 mil habitantes a 1910 a aproximadamente 58 millones 500 mil habitantes. Esto se va a dar por básicamente dos o tres condiciones esenciales. La primera, esto va a ser porque el aumento o el avance de la revolución industrial va a hacer que también se mejoren las condiciones de salubridad y de salud pública, es decir, de higiene. Esto va a hacer al mismo tiempo que disminuyan las pandemias y disminuyan los virus en Europa. Al disminuir las pandemias, los virus y las enfermedades, pues va a disminuir la cantidad de personas que que mueren en Europa. Pero mientras disminuye la capacidad de personas que mueren, aumentan los natalicios. Y eso va a ser esa desproporción entre menos personas mueran y más personas nazcan, pues va a hacer que la población se duplique rápidamente. Otro factor sustancial va a ser, por ejemplo, la consolidación y la creación de alcantarillados y sistemas de agua potable, porque sabemos también que el agua potable es una de las fuentes que más distribuye los virus a nivel mundial. Lo veíamos actualmente con el tema de la pandemia, la última pandemia que tuvimos del virus del COVID, en cuanto a que el agua debía ser, digamos que, regulada y al mismo tiempo nosotros teníamos que lavarnos mucho las manos constantemente. Entonces, el hecho de que tengamos un sistema de alcantarillado y de agua potable en nuestras casas va a hacer también que disminuyan las posibilidades de contagio de pandemias o de cualquier enfermedad. ¿Listo? Ese es el segundo factor. Y el tercero y el último va a consistir en que también hay una división entre el campo y la ciudad. Entendemos que con la revolución industrial lo que pasa es que mientras que en el campo se está tecnificando la industria, muchos de esos trabajadores tienen que migrar a la ciudad. Y al mismo tiempo que migran a la ciudad, pues obviamente las industrias requieren de mano de obra, ¿cierto? Esa división de campo y ciudad también va a generar un aumento de la población proporcionalmente. Posiblemente en el campo no tanto, pero sí en las ciudades. En cuanto que llegan a las nuevas ciudades,
y ahí empieza, digamos, una reproducción eh, progresiva de la población. Ahora, eso va a hacer pues obviamente que a nivel mundial se desborde la población en las principales ciudades. Listo, con ello vamos a encontrar unos avances gigantescos de la revolución industrial. Lo analizamos también en la clase en cuanto a los primeros avances y las primeras máquinas que se pudieron consolidar fueron las máquinas a vapor, pero posteriormente fueron tecnificándose y mejorándose en estas máquinas incluso hasta llegar, que lo analizamos, hasta llegar a la electricidad. Con esos avances gigantes que tiene la revolución industrial, lo que pasa es que las naciones, ¿cierto? Van a buscar nuevos comercios y nuevos, digamos que nuevos sitios para poder generar comercio. Con ello, no simplemente generar un comercio de intercambio de productos, sino que también las naciones que se están haciendo cada vez más ricas van a buscar materias primas y recursos naturales. Eso va a ampliar la capacidad del mundo, ¿listo? Ahora, esas naciones ricas, entendemos que una nación rica no es simplemente un país que se entienda como Francia, como España, como Inglaterra o como Alemania, sino que en medio de esos países también hay mucha cantidad de burgueses, es decir, la clase burgués va aumentando también. Cada día son más los nuevos ricos que intentan ampliar sus productos, intentan ampliar sus industrias y quieren ganar esa competencia que se está consolidando por quién domina a quién. Entonces, entendemos esa dinámica del imperialismo como un grupo más fuerte que domina a un grupo más débil, lo vamos a relacionar directamente con esta revolución industrial en donde todas las naciones y todos los países están luchando por quién es el país que va a dominar el mundo. ¿Quién de esas naciones industriales es la que va a poder dominar el comercio internacional y el comercio de los mares? Y con ello, pues obviamente la revolución industrial va a aumentar progresivamente, porque en la medida en que exista competencia, pues va a hacer que esa competencia exija nuevos inventos y nuevas ideas. Con eso, directamente la competencia entre diferentes países, vamos a empezar a entender un concepto bien claro que es el nacionalismo. Y entonces el nacionalismo, si vemos definiciones por aquí en Internet, vamos a encontrar que nacionalismo es ese sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y la identificación con su propia realidad y con su propia historia. ¿Qué quiere decir eso? El nacionalismo es esa identidad que usted tiene hacia su país, esa ideología del pueblo que va consolidando su propio país. Entonces yo por lo general siempre pongo un ejemplo claro y es, por ejemplo, ahorita en un rato que va a jugar la selección Colombia en las próximas horas, siempre, independientemente de que por lo general a muchos no nos guste el fútbol o a otros les guste más, ¿cierto? Pero por lo general usted siempre que juega la selección Colombia se pone su camiseta, ¿cierto? Y en dado caso, siempre, en cualquier caso, usted le hace fuerza a su selección Colombia. Si juega con Bolivia, usted le va a hacer fuerza a Colombia por encima de Bolivia. Si juega con Argentina, siempre esa rivalidad usted va a generar como ese sentimiento de que gane su país. Ahora lo podemos llevar al fútbol entendiéndolo como que siempre queremos que gane el equipo colombiano, pero también lo vemos en otros deportes. Por ejemplo, lo podemos ver en ciclismo que siempre queremos que gane Egan o Nairo o Superman López. Siempre queremos que gane, por ejemplo, Mariana Pajón en BMX, que gane Kateniyi Barbo en el salto triple, que gane el equipo de baloncesto, el equipo de voleibol, que ganen los Juegos Paralímpicos todos los deportistas que están allá. Entonces siempre queremos representar bien a nuestro país. Ahora, eso posiblemente pasa en el deporte, en el cual usted siempre le hace fuerza y usted siente como que esa unión del pueblo, no sé, en algún momento cuando hay mundial o cuando hay una Copa América, entonces se reúne la familia, se reúnen los amigos, se reúne la gente, todos relacionados en pro de hacerle fuerza a un equipo de fútbol, ¿cierto? Pasa lo mismo cuando los países entran en otro tipo de rivalidades. En principio con las rivalidades industriales. Entonces, por ejemplo, está luchando Alemania y Francia o Inglaterra y Francia por quién construye el barco más grande del mundo.
Y entonces esos dos pues van a generar esa sensación de quién es el país que va a liderar los mares y quién es el que va a construir el barco más grande y más bonito. Si estamos hablando de ferrocarriles, entonces va a haber una rivalidad por cuál es el país que tiene más vías férreas o cuál es el país que tiene más vías de navegación en los ríos o cuál es el país que puede transportar sus mercancías más rápido. Esa competencia y esa rivalidad va a generar un sentimiento nacionalista. ¿Listo? Listo. Por ese lado, viéndolo por el lado pacífico. Ahora imaginémoslo, chicos, por el lado de la guerra. Cuando se habla de una guerra entre diferentes países, por supuesto, no sé, obviamente en un caso hipotético que se arme una guerra entre, no sé, Colombia con Ecuador o Colombia con el mismo Venezuela, por lo general, siempre vamos a tener esa sensación de defender nuestro territorio y defender nuestro país. Si se arma una guerra con Venezuela, por lo general, ha pasado en la historia de la humanidad que los hombres somos los que vamos primero a ponernos el uniforme del ejército y a defender nuestro país contra el país enemigo. Esos sentimientos de nacionalismo que empiezan directamente en el siglo XIX con esta revolución industrial, pilas, porque estos mismos sentimientos nacionalistas son los que van a desbordar con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí van a empezar estos sentimientos nacionalistas y vamos a profundizar estos conceptos cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Listo. Con estos sentimientos nacionalistas y con esta competencia directa entre diferentes naciones que están industrializándose, vamos a llegar a la gran primera crisis económica y del comercio a nivel mundial. Esto se va a dar en los años 1880-1890, aproximadamente sobre 1880-1890. Quiere decir que está finalizando el siglo XIX. ¿Qué sucede con esa competencia de las industrias? Como todos estamos intentando crear industrias y creando empresas, entonces estamos creando productos de cualquier tipo. Podemos estar creando jeans, pantalones, camisetas, chaquetas. Podemos estar creando, no sé, comedores, sillas, salas, tapetes, cortinas, cualquier tipo de producto que usted encuentre en su casa, que ya lo hemos hablado también en clase, que todo hace parte de un proceso industrial. Entonces, ¿eso qué va a generar? La competencia hizo que las principales naciones generaran una sobreproducción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se produce mucho. En ese momento, sobre 1880-1890, fue mucha la producción que se dio. ¿Qué pasa cuando hay muchos productos en el mercado? Que esos productos bajan el precio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hay una cosecha de papa, eso siempre lo hablábamos, hay una cosecha de papa y resulta que en todo lado están vendiendo la papa, en todo lado están vendiendo papa. Hay una competencia de finalmente quién es la tienda que vende la papa más barata. Incluso a veces vemos en las calles carros y carretas ofreciendo 5 o 10 libras de papa a un precio muy barato. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hay mucha papa en el mercado y el precio de papa disminuye. ¿Listo? Cuando por el contrario hay poquita papa, es decir, poquita cantidad, lo que pasa con los precios es que aumentan. ¿Ok? Esas son como las reglas entre la oferta y la demanda de mercancías en la comercialización o en las reglas de la economía. Entonces, por esta época, finalizando el siglo XIX, las empresas producen mucho de todo. Hay muchos productos en el mercado y cuando hay muchos productos disminuyen los precios y cuando disminuyen los precios disminuyen las ganancias. Pero no es simplemente en este momento, en la primera crisis internacional, no solamente disminuyen las ganancias, sino lo que pasa es que entraron en pérdidas, porque no, lo que vendían no lo vendían ni siquiera al precio justo o al precio a lo cual salía, sino que empezaron a perder, ¿ok? Eso generó una gran crisis económica. Cuando se genera una gran crisis económica, lo que pasa es que los países empiezan a buscar otras alternativas de recursos naturales y de materias primas. Hay un factor fundamental en esta crisis y es que ya no tienen América bajo su control. Recuerden que estamos hablando de 1880 y América se había independizado en 1820 a 1830. ¿Listo?
¿Qué quiere decir eso? Que las materias primas que conseguían en América ya no las pueden conseguir, porque América ya es un territorio independiente. Y entonces, ¿qué debe hacer Europa? Poco a poco, lo que tiene que hacer es buscar nuevos territorios para conseguir esas materias primas. ¿Qué va a pasar? Pues que Europa lanza una estrategia imperialista que es dominación de unos fuertes a unos más débiles para conseguir, primero, materias primas. Y segundo, obviamente, bueno, con materias primas los recursos naturales. Y segundo, garantizar, o mejor, sí, garantizar cuál es el país que está dominando el mundo. Y en esa competencia lo que deciden es invadir África. ¿Listo? Esa es la introducción a este escenario imperialista en el cual han buscado siempre recursos naturales, han buscado diferentes territorios para poderlos conquistar y dominar. En principio lo hicieron con América, pero como América se pudo independizar a inicios del siglo XIX, finalizando el siglo XIX tuvieron que buscar otros territorios. Y esos territorios los vamos a encontrar en Medio Oriente y en África. ¿Listo? Esa va a ser la introducción para la invasión de África, chicos. Con este preámbulo y con esta introducción, usted lo que debe hacer es la actividad que se encuentra en la plataforma. Por un lado, vamos a dibujar el croquis de África en una hoja pergamino. El croquis nomás, no lo pinte, simplemente el croquis. Y en el otro, en la otra hoja pergamino, vamos a dibujar el mapa político de África actual, el mapa político de África. No lo pinte, no lo coloree. Vamos a dejarlo en blanco y negro y lo vamos a trabajar en el desarrollo de las clases. No siendo más por ahora, muchas gracias, que tengan un excelente día y por favor realicen la actividad que se encuentra en la plataforma. Chao, chao amigos.